Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Qué bueno verles hoy, primera de la semana nuevamente, para así alabar a Dios, ser instruidos a través de su palabra. Ya que los niños y jóvenes han pasado a su clase, vamos a comenzar, hermanos. Historia sobre las pruebas, el tema que empezamos el domingo pasado. Un tema importante, hermanos, porque todos pasamos pruebas, dificultades. Y habíamos dicho, hermanos, el domingo pasado, quiero empezar haciendo un recordatorio breve de lo que vimos la vez pasada. Todos tenemos pruebas de una manera o de otra, hermanos, porque hay diferentes tipos de pruebas que uno pasa en la vida. Enfermedades, alguna muerte de un ser querido, o alguna necesidad material que pues eso siempre constantemente a veces se presenta, como las enfermedades. Y son pruebas difíciles, que algunos incluso no pueden soportar, no pueden sobrellevar. Aquellas pruebas, hermanos, que incluso la misma duda, hermanos, es una prueba, una constante, el no saber qué va a pasar, estar en un temor que lo invade, hermanos, y preocupaciones que cada día no faltan. Pruebas como incluso los primeros cristianos pasaron, que fue la misma persecución, la pérdida de sus bienes materiales, la pérdida incluso de la paz cotidiana, porque vivían con el temor y la preocupación, hermanos, de que fuesen perseguidos, llevados a la cárcel, incluso ser muertos por su propia fe en Cristo. Una prueba muy grande, una prueba de fuego, hermanos, para su fe. Veíamos, hermanos, que las causas de las pruebas son diferentes. Debemos entender, hermanos, que la prueba en la vida del ser humano es porque finalmente todos estamos propensos al dolor. Y el dolor, hermanos, decíamos que es algo necesario en esta vida, porque el dolor nos advierte de los peligros, es una alerta para no morir en el instante. El dolor que comienza en la parte extrema aquí de la mano, del pie, anuncia que hay algo y tienes que atenderte. El dolor es parte de la vida del ser humano, hermanos, y es necesario. Habíamos dicho, hermano, también que las pruebas que uno pasa no vienen gratis, sino precisamente porque somos descuidados en nuestra salud o en nuestra vida espiritual, en la vida cotidiana. Dijimos también, hermanos, que las pruebas son resultado muchas veces también de que estamos sujetos a las leyes naturales, como la ley de la gravedad. Te caes porque estamos sujetos a la ley. Las pruebas vienen, hermanos, porque estamos sujetos a las leyes naturales al estar en este mundo. Terremotos, ciclones, diluvios, inundaciones, queramos o no queramos, al estar en este mundo, sucede. Las causas de las pruebas, hermanos, muchas veces también, y debemos entenderlo, es raíz a las propias decisiones que nosotros tomamos. Recuerde que cada decisión trae una consecuencia, o buena o mala. Es la libertad que Dios nos dio. Decide. Yo pongo delante de ti la vida o la muerte, pero tú decides. La capacidad de decidir, hermanos, es una bendición, pero también debemos estar conscientes de que tendremos consecuencias, positivas o negativas. Causas. Las pruebas pasan en la vida, hermanos, por diferentes razones. Y otra razón sería, hermanos, por el pecado de otras personas. Padecemos circunstancias difíciles por la mala conducta de otros, por el pecado de otros. ¿Qué más quisiéramos? Que todo marchara bien, pero estamos rodeados de gente mala y sin quererla, hermanos, y sin deberla, a veces padecemos. El perfecto ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo, porque Él no tenía por qué pasar esa prueba y esa dificultad y esos momentos difíciles. El pecado de nosotros lo llevó a la cruz.
Muchas veces el pecado de otros, de una madre, de un padre, lo cosechan los hijos, las hijas. De un esposo, la esposa. De una esposa, el esposo. Así es. Y muchas de las pruebas que pasamos, hermanos, no es quizá por el descuido, quizá no es porque sea el pecado de otros, simplemente, hermanos, porque Dios permite que pasemos esa prueba. Que a veces no la queremos, pero Dios dice, tú la necesitas. Y recordamos a Job allí, ¿verdad? Ahí nos acordamos. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Y es la lección que toca hoy. ¿Qué podemos aprender de las pruebas? ¿Hay algún beneficio que puede resultar de las pruebas, hermanos? Nadie las quiere. Nadie las desea. Porque son tragos amargos. Porque es derramar lágrimas. Porque es traer un nudo en la garganta o en el estómago. Porque es padecer, es sufrir. Nadie las quiere, pero son necesarias, hermanos. Y el ejemplo que les ponía, cuando es necesario ir al doctor porque hay una enfermedad, hay un padecimiento, hay un dolor, hay síntomas que lo están haciendo que se retuerce de dolor en el suelo, tiene que ir al doctor. Y el doctor le dice, hay que extirpar, hay que cortar. Y en las mejores situaciones, inyecciones. Y uno quiere huir de las inyecciones, pero son necesarias, ¿o no? O cuando su hijo de 6 meses, de 1 año, tiene que ser inyectado, tan solo ser inyectado, que le pongan agujas por donde quiera, ¿no quisiera uno recibirlas por ellos? Pero mi hijo, si no te pones la inyección, el medicamento no va a hacer efecto en ti y no te vas a sanar. No quisiéramos pasar por la prueba, hermanos, por las enfermedades, por las cuestiones económicas que a veces se dificultan. No quisiéramos pasar por la muerte de un ser querido o amado, que amamos mucho, que apreciamos mucho, que es todo nuestra vida. Tantos años viviendo con él, tantos años viviendo con ella. Quisiera que me lo arrebataran. Pero todo está en la voluntad de Dios. Dios es soberano y Él tiene control de las cosas. Y Él sabe por qué las hace. Pero debemos entender que en todo eso que pasamos, hermanos, hay algo que aprender. Hay beneficios. Y de eso se trata esta lección, hermanos. Las pruebas, hermanos, ya lo veremos más en detalle. Las pruebas tienen propósito, hermanos. Porque aquel que tiene la fe en el Señor, en Cristo, esa fe se purifica como cuando el oro pasa por fuego. Mientras el oro pasa por fuego, se hace más puro. Mientras la fe del cristiano pasa por las pruebas, por el prueba de fuego, hermanos, esa fe se purifica. Esa fe se fortalece. Esa fe hace que crezca más. Esa fe misma vaya creciendo y confiando en el Señor. Porque una persona que ha pasado por dificultades puede muy fácilmente ayudar a otra persona que está pasando por donde ella pasó. Y necesitamos fes fortalecidas, fe purificadas, fe fuertes y firmes, fe que se manifiesten, hermanos, en una completa madurez, en una buena fortaleza. Entonces, es necesario esto. Entonces preguntamos,
¿Tendrán beneficio las pruebas? Vamos a ver todo esto, hermanos, en esta mañana. No alcanzaremos a ver todo lo que producen las pruebas. Hoy nada más comenzaremos una. Porque muchas cosas, hermanos, provocan en el cristiano las pruebas que le benefician. Que no quisiéramos, pero tienen beneficio. Para empezar, mire Romanos capítulo 8, versículo 28. Pablo escribiendo a los cristianos en Roma. Y mire lo que dice: tenemos entendido que los que aman a Dios, que los que sirven y aman a Dios, a esas personas, hombres y mujeres, todo lo que les sucede en la vida, todas las cosas, ¿qué dicen? Les ayudan a Dios. Y a veces pensamos que las cosas buenas solamente son las que ayudan en nuestra vida, pero ahí dice todas las cosas, incluyendo las malas. Al cristiano todo le beneficia. Al Hijo de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Traen provecho. A esos cristianos que aman a Dios, que aman la obra de Dios, que aman su palabra. Porque si no amamos a Dios, si no amamos su palabra, y nos pasan cosas, en lugar de beneficiarnos, nos tumban. Y andamos refunfuñando, y andamos quejándonos, y andamos buscando culpables, y andamos diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me pasa. Y no como Job, que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, dice la Biblia, no pecó Job con su boca. Porque los que aman a Dios, hermanos, confían en Dios, confían en su palabra, confían en sus promesas. Por eso dice: los que aman a Dios, todas las cosas, todo lo que vive, todo lo que le pasa, aunque sea negativo, aunque sea incluso contraproducente, le va a ayudar para bien. Pero si pone un ejemplo como hombre de fe a Job, por hablar de sufrimiento, nosotros debemos de saber que él mismo nos dijo, Job 6:6, dice: se comerá lo desarrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo. Como que la vida tiene que ser así, no es como queremos que sea, porque la fe se prueba. Entonces Job es un ejemplo y está puesto entre los hombres de fe para que nosotros tomemos en cuenta que lo que viene. Pero el Señor, así como a Job debido al cristiano le puede venir, pero con la fe en Dios sale triunfante sobre todo. Aprende más de aquellas caídas que las levantadas. De hecho, sí. A veces se aprende más, creo, bien lo dice el hermano, con toda la experiencia que tienen en la vida. Se aprende más de las caídas que a veces de estar. Y debemos entenderlo, debemos estar en ese canal, hermanos, para que sigamos adelante, no nos desanimemos, no corramos, no huyamos, no busquemos salidas alternas cuando Dios nos está diciendo: este es el camino, este es lo que tú debes decidir, es lo que tú debes hacer en medio de la prueba. ¿Okay? Pablo escribiendo, hermanos, Lucas en Hechos 14:22, los hermanos, los apóstoles, confirmando los ánimos de los discípulos. Porque hay que hacerlo, hermanos, porque la prueba ahí está.
Y hay que confirmar los ánimos, hay que levantar el ánimo a los hermanos. Exhortarles a que ¿qué? A que permanezcan en la fe. Mi hermana, sea lo que sea, usted permanezca en la fe. ¡Ánimo! Y decirles, decían los apóstoles, los predicadores, ¿qué les decían? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ay, hermano, es que tengo que pasar. Tiene que pasar usted por eso. No se sorprenda. Y aquí estaba hablando, hermanos, de una persecución en aquel tiempo que iba a haber en la iglesia o que estaba pasando a los hermanos. Hermano, pero ¿por qué si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, si Dios nos ama? ¿Pero por qué, Señor? Debes entender, hermano y hermana, que es a través de muchas tribulaciones que entramos. O Timoteo, ¿va? Segunda carta 3:12. El que quiera vivir piadosamente debe saber que ha de padecer. Así que, teniendo de entrada esto, hermanos, vamos a ver las pruebas y sus beneficios. Así casi ahí como pongo el limón y sus beneficios, ¿no? Como la árnica y sus beneficios, como ¿qué le gusta? La sábila y los beneficios. Bueno, las pruebas, las dificultades y sus beneficios. Nadie las quiere. A nadie les gusta, a nadie le gusta. Y digo, hay de pruebas a pruebas, ¿verdad? Porque hay unas pruebas que de alguna manera no son tan fuertes. Sí calan, pero hay unas que yo no quisiera estar en los zapatos de esta persona ahorita. Difícil. Hermano Palomares. Somos cuerpo y somos espíritu. Y hemos creído algo que no vemos. Algo que es revelado, pero que lo hemos abrazado como una verdad, una realidad. Dios y su promesa. Y eso está en la mente, en el corazón. Y esa fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es decir, el arraigamiento, la disciplina, el esfuerzo que se lleve a cabo por hacer que entre esas verdades al corazón, nos van a ayudar cuando venga la prueba, porque el cuerpo, lo físico, lo material, se duele, se enferma y va pasando las cosas, y es donde viene el reniego, o puede venir en lugar de acercarnos más nos aparta, porque es la lucha, la carne y el espíritu. El espíritu busca, anhela las cosas de Dios, pero la carne, el cuerpo, pues se enferma, se aleja, Se aleja. O sea que cuando me está pasando algo, en lugar de acercarme a Dios más, pasa que uno se aleja, se enfría. Si es más fuerte. Bueno, dice la hermana que no. Bueno, en tu caso a lo mejor, pero ahí dicen, yo estoy enojado con Dios porque me quitó a mi hijo. ¿Ha oído esa frase? Bueno, usted, gloria a Dios por ello, pero ¿cuántos pasan por ahí, por esas cosas difíciles? Pérdidas muy fuertes. Bueno, dice la palabra de Dios, te haré pasar por el fuego y no te dejarás. Te haré pasar por las aguas y no te dejarás. Después que Dios te Ese texto es muy bonito, hermano. cada prueba que tengamos nosotros es para ver qué fe y confianza Tenemos. porque el cristiano que no está en constante prueba, pues no es un cristiano activo, es un cristiano pasivo.
Oiga, hermano, pero eso que acabo de decir, te haré pasar por fuego y qué, no te quemarás. Te haré pasar por agua y no te ahogarás o anegarás. Está muy bonito ese texto, hermano. Pero ¿se acuerdan de Pedro? Cuando le dijeron, Pedro, yo quiero ir contigo. Le dijo Pedro a Jesús, ven. Y había una tormenta tremenda. Y luego Pedro, bien gustoso, ¿verdad? Y empiezan, pero cuando voltea a ver los relámpagos, los truenos, todo, se empezó a hundir. Suena bonito, hermano. Y ojalá que Dios nos ayude. Pero, ¿seremos como Pedro? Y Pedro era de carne y hueso como nosotros. Y Pedro estaba con Jesús, veía a Jesús y no oía al predicador Gustavo, oía al predicador Jesucristo, allí tentado a sus pies. Y es, hermano. Sí, hermano, nosotros a veces estamos confundidos y decimos que solamente las personas que viven cerca de Dios son los que son zarandeados de alguna forma, pero esa palabra dice el apóstol Pedro, que él estaba siendo zarandeado. Entonces, también Judas, hay dos diferencias en las pruebas. Dice la palabra que Dios hace llover sobre justos e injustos. O sea, no hay una diferencia en el que las personas pasan, pero sí es que ellos viven en el engaño y nosotros vivimos con la esperanza. Y dice, un salmo dice, mi sed tiene sed de Dios. O sea, mi alma tiene sed de Dios. Entonces, ahí es cuando mostramos la identidad y refrescamos la memoria y sabemos que quién es Dios para nosotros. Entonces, en una prueba es nuestra identidad. Depende si tú caes o te levantas por el poder de Dios. Pues ahí demostramos quiénes somos. Hermano. Mete tu dedo, mete tu mano en mi costado de mis manos y no seas incrédulo, sino creyera. Es lo que dice el hermano Omar, dice, o sea, nosotros estamos creyendo en algo que no vemos con estos ojos, pero lo hemos abrazado. Y eso que hemos abrazado nos va a ayudar a sostenernos, tener fuerza en medio de la prueba. Pero ¿qué tan abrazado lo tenemos, hermano? Ese es el punto, la fe. Eso me dicen, pero a la mera hora ni es cierto, no es cierto. No, sí, es lo que tenemos, hermano. Hablando de las pruebas, mi familia, hace 8 años, mi familia pasó por un momento muy triste, especialmente mi mamá, mi madre, mi padre. Perdimos a nuestro hijo. Y fue muy triste, ¿no? Porque mi madre lo encontró a él. Y triste porque ella fue la que abrió la puerta y lo encontró a él. Duro, duro. Se dice que no hay un dolor más grande que perder un hijo y una madre. Y a mi mamá, con dolor y todo, ella nunca dejó de reunirse. Ella ahí estaba en la reunión. Pasó lo que pasó y ella siguió. Y una vecina la criticó. Le dijo, ¿cómo puede ser posible que usted haya perdido a Omar y en las siguientes semanas ella ande allá como si nada hubiera pasado? Dice mi mamá, es que ella no entiende las promesas que yo en qué hemos creído. Y al día de hoy dice mi mamá, o sea, yo recuerdo a mi hijo, lo recuerdo los días que pero la voluntad de Dios. Pero entonces necesita mucha fe y haber creído lo que el hermano Salomón decía tener. ¿En qué creíste? ¿Cuál fue tu fe? Para que puedas superar esas pruebas y puedas tener los beneficios de esas pruebas. Sí, hermano. La verdad que difícil. Todo, hermano, a veces nosotros le echa la culpa a Dios y Dios no cree. Acuérdense cuando el diablo se tenía la presencia de Dios me dijo, le dijo, no esa visión, ¿no? Él dijo, entonces lo que todo eso,
que ya uno quería que Dios, que vamos a ayudar a Dios. Sí. Entonces, no pues Dios, porque a veces sí, ay, ¿por qué Dios me quitó eso? Dios más. Tenemos un enemigo ante Dios que Él quiere que renunciemos a Dios. Bueno. Pero como decía el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar de la vida? Sí, Tribulación, enfermedad, nada. Tenemos que armar porque Claro. las tribulaciones son duras. Pero está más allá de eso. Todo eso que ustedes están comentando, hermano, tiene que ver con este punto. Por medio de las pruebas podemos entender, podemos llegar a disfrutar, podemos llegar a ser consolados y a ser fortalecidos porque entendemos que dependemos de Él. Mire, el hombre rico, el hombre que tiene dinero, y no tan rico, no es como que tenga dinero en la bolsa, puede decirse así, tocándose el patrón, aquí está mi Dios. ¿Cuántos no dicen eso, hermanos? Porque tengo dinero en el banco, porque tengo mi casa y tengo mis bienes, no necesito a Dios. ¿Ha oído esa frase? ¿Cuántos no lo dicen? O no lo dicen, pero así viven, porque no buscan a Dios, porque no hacen tiempo para Él. No hay tiempo para Dios porque está ocupado en sus negocios. Pero no es cuando viene la prueba, la dificultad, hermanos, y se da cuenta que ese dinero, su salud, su juventud, no son suficientes para salir. Termina doblando sus rodillas y clamando y pidiéndole a Dios, Dios, no soy nada, ayuda. ¿No hacen eso las pruebas en muchas ocasiones? Rendirnos, doblegarnos, quebrar nuestro orgullo y nuestra soberbia y decir, no Señor, no era yo, no soy yo, no es mi dinero, solamente eres tú que puedes ayudar. Bueno, en la mayoría de los ser humanos y aún los cristianos, cuando viene la prueba no la vemos como una prueba, la vemos como un problema. Y por eso nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la hermana porque dicen, no, ese hermano es bien conflictivo y yo no me junto con él. Pero Dios te pone ahí para que tú modeles tu carácter, para que tú aprendas lo que Dios quiere que tú aprendas y que hagas un cambio para mejorar y no verlo como una prueba, lo ves como un problema. Entonces, cuando ves un problema, cambia toda la actitud. Y nosotros tenemos que ver distinto como pruebas y no como problema, para que no tratando de Dios a superar bajo ese amor que Dios nos dice. Es interesante lo que dice. Interesante. Bueno, vamos a continuar, hermano, mire, porque ya nos falta mucho. Vamos empezando. Esta es nuestra necesidad más grande. Entender que dependemos de Dios, no de nuestras fuerzas, no de nuestras capacidades, no de nuestro dinero, no de nuestra inteligencia. Dependemos de Dios. 1 Corintios 1, 25 al 31, hermanos. Y voy a usar, Dios habla hoy solamente el 25 de Reina Valera. Y dice, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos los que estamos aquí? Nos lo describe muy bien Pablo a los Corintios. Le dijo a los Corintios, pero somos los mismos. Somos los mismos. Miren lo que dice. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted y quién soy yo? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ve aquí lo que dice la Biblia, hermanos. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y luego dice ahí, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es que pensar ahí, hermano. Déjenme entrar al texto más adelante, 25-26. Debemos abrir los ojos, hermanos. Debemos estar conscientes quiénes somos. ¿De dónde Dios nos ha sacado? Porque a veces, hermanos, uno de los mayores problemas es nos creemos invencibles, nos creemos fuertes, nos creemos sabios, nos creemos que todo lo podemos. Pero ¿quién es usted y quién soy yo? Hermanos,
dice Pablo, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios, según los criterios humanos. Pocos de ustedes son sabios. A ver, hermano, levanten la mano, ¿quién es sabio? De esos pocos que había en Corinto, había unos pocos de aquí bien sabios, sabiondos. ¿No? Ya no es sabiondo. No, ya no hay sabios. Sí, se supone debemos ser sabios. Sí, ya no. Pero sabios, a ver. Le decían por ahí a uno que se llamaba Gustavo Gusabio. Pero nada que ver, hermanos. ¿Cuántos? A ver, ¿quién de aquí es sabio? Dígame. Tiene títulos. Tiene reconocimientos de su sabiduría. Ha escrito muchos libros aquí. ¿Habrá uno aquí? Según los criterios humanos, dice, y pocos de ustedes son gentes con autoridad. Pocos de ustedes son gente con autoridad. A ver, dígame, ¿alguien aquí es un presidente, vicepresidente? ¿Aquí, alguno aquí, un senador, un juez? Aquí tendremos. Entre nosotros habrá uno, según los criterios del mundo, alguien que tenga aquí poder, renombre. Creo que el único que tenemos, y no está el hermano, es el hermano que policía, más o menos. Según el mundo, no estoy hablando de aquí, según el mundo. O alguien aquí pertenece a una familia importante en el mundo del mundo. ¿Hay aquí alguno? Hermano Martínez. Usted es de los Martínez que tienen acá propiedades y... No, gracias a Dios. Yo ya le iba a decir que fuera mi tío, hermano, que tuviera... No, ¿quién? Nadie, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? Dice más adelante el versículo 27. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido, dice, y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por necios. Y ahí le cambié porque la versión que estaba dice, tontos, dice, tontos. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Dice Pablo, dice a los Corintios, ¿sabes quiénes son ustedes? Dios los ha llamado, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por necios, son los que ahora están en la iglesia. Y para avergonzar a los fuertes, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. De eso está llena la iglesia. De lo que la gente considera necio y débil, de eso está llena la iglesia. O hay algo importante aquí que diga, ¿sabes qué? No, cuidado con el hermano porque él tiene autoridad, poder y mucho dinero. ¿Habrá aquí alguien así? No. Más bien dice, Dios ha escogido a la gente despreciada. Dios ha escogido a la gente sin importancia de este mundo. Es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo, para avergonzar a los que se dicen sabios y fuertes, para demostrarle al mundo que son los poderosos, algunos poderosos, decirle, mira, este sin estudios, ¿dónde está? Mira, este sin riquezas y sin poder, mira su fe y mira dónde está y dónde lo he puesto. Primera a los Corintios, capítulo 1. Aquí está, nada más que estoy hablando yo en la versión Dios habla hoy, mira, aquí está el texto. Primera a los Corintios 1, 25 al 35. Dios habla. Pero eso es lo que está diciendo, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? Y las pruebas lo que hacen es recordar de que somos hechos de carne y hueso. Recordar que somos frágiles. Recordar de que estamos de pasadita, hermanos. Recordar que Dios tuvo misericordia de nosotros y aquí nos tiene, hermanos, para poder entender que yo dependo de Dios. A veces me quiero sentir fuerte, me quiero sentir poderoso. Estoy subiendo un ladrillito ahí para que esté un poquito más arribita. Ya con eso me siento que yo las puedo. Que mi dinero lo puede, que mis influencias, porque yo conozco a fulano allá que trabaja y yo tengo palancas aquí, tengo palancas allá.
política. Nada que ver eso. Debes entender, mi amigo, que tú dependes de Dios. Que yo y tú dependemos de Dios. Y a veces las pruebas son eso, hermanos. No quiero decirlo así, pero a veces son jalones de orejas. A veces son sacudidas fuertes. Cálmate, bájale 2, 3 rayitas. ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué has logrado? Dice el 29. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Otra versión dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra liberación. O sea, lo que somos es por Cristo. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación, es nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, sentirse grande, fuerte, no, debe enorgullecerse del Señor o en el Señor. En otras palabras dijo Pablo, yo lo que he alcanzado, yo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y si algo tengo, y si algo he logrado, es por Dios, por su poder que ha trabajado en mí, porque yo me he agarrado, porque yo soy menos que nada. Y a veces eso hacen las pruebas, hermanos. ¿Tienen beneficio las pruebas? Claro que sí tienen las pruebas. Porque ya andabas creyendo que sin Dios tú podías hacer todo. Pero tuviste que topar con pared para decir, ahí vengo para atrás. Como el hijo pródigo. ¿Se fue el hijo pródigo? Con las riquezas de mi papá yo me voy y voy a ser bien feliz. Ándale en la casa de mi padre. Aún los jornaleros tienen abundancia de pan. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Y va y me regresa. Entonces, en el momento de las pruebas, hermano, hay que darle gracias a Dios porque nos hacen recordar lo que somos y de quién dependemos. El apóstol Pablo no anduvo él haciendo lo que quería hacer antes de enfrentarse con Cristo. Él tenía todo lo que el mundo decía que era tener, pero cuando se convirtió y le salió aquel al que estaba persiguiendo, le dijo, ¿qué quieres que haga? Pues te va a decir. Entonces dice, lo que yo era antes, lo que yo tenía antes lo tengo por basura, pero para ganarme a Cristo. Entonces, ¿dónde está la riqueza? ¿De dónde la tenía? La fama, el ¿Fuera poder. de Cristo o con Cristo? No, todo eso es basura, dijo Pablo. Así es. Ay, hermano, esta historia está tremenda. Gedeón derrota a los madianitas. Se dice que, hermanos, Israel iba a la batalla contra Gedeón. Esa es la historia del Antiguo Testamento, la historia del Nuevo Testamento, hermanos. Dios quiere enseñarle a su pueblo que no es el número, no son las armas, no es la habilidad, es que yo estoy contigo para vencer. Es lo que le está diciendo a través de la historia, hermano Dios, a su pueblo. Cuando Gedeón derrota a los madianitas, hermanos, va a la guerra, hermanos, va a derrotarlos porque los madianitas los habían oprimido, los estaban haciendo sufrir al pueblo de Israel. Hermanos, Israel tenía 32,000 hombres para ir a la batalla. Y dijo Dios, no vas a ir con esos 32,000 hombres. Tú vas a ir a la guerra con ¿cuántos? 300. Mire la historia. Ahí se puso ahí en el versículo 2. A ver, hay que léalo porque no le puse ahí el efecto. Versículo 2. 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. El pueblo es mucho, dice. No es mucho para que vayan a pelear con Gedeón, hombre, son bastantes ustedes. No. Porque al rato van a decir que ganaron. Al rato van a decir que fueron ustedes. Y eso es lo que dijo. Eso es lo que el cristiano debe entender, que no es por el número. No, es que hablamos de la iglesia de la más fuerte, porque ahí está el hermano, ahí está el hermano.
si el hermano trae esto, el hermano. Dios, hermano, que nos usa a nosotros, para que su obra crezca. De los corazones dispuestos, humildes, que están sujetos a Dios y que quieren obedecer a Dios a pesar de. Y ahí están los hermanos sirviéndole. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado, mis caballos, mi ejército, mis armas, mi fuerza. No es así. Y dice Dios: no, es mucho pueblo, váyanse. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde los montes de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Los que tengan miedo, váyanse, que van a ir a la guerra. Y que tengan miedo, que estén temblando sus rodillitas, váyanse. Y dice que de esos 32,000 se fueron así de jalón 22,000. Quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, ahí los probaré. No, es mucho pueblo. Sí, es mucho pueblo, voy a probarlo, llévalos a las aguas. Y el que yo te diga vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, ahí llevó a los que iban a ir a pelear, esos 10,000. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Es decir, haz diferencia. Habrá quienes se van a tomar agua y hay quienes se van a inclinar como los perritos toman agua. Y habrá quienes tomen agua con su mano y lo van a llevarlo a su boca. Y luego le dice: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Los demás metieron la boca en el agua ahí. Y solo 300 tomaron agua así. Y dijo: esos, con esos 300 hombres. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. ¿Sabe cuántos madianitas eran? ¿Cuánto ejército era lo que estaba ahí listo para la batalla? Dice que eran como tan innumerables como la arena del mar, como la multitud de langostas. Dicen los que saben, hermanos, que eran aproximadamente 135,000 soldados preparados, armados para ir a la guerra. ¿Y sabe con cuántos fue a la guerra? ¿Qué son 300 personas para pelear contra 135,000 personas? Es que el pueblo debe entender que no es el pueblo el que gana solito, es que Dios es el que gana. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Hay que algún poderoso? ¿Hay que todas las puede porque tiene muchas influencias? No, hermanos, debemos entender que todos nosotros dependemos de Dios. Esta verdad se ve reflejada en la vida de los siervos de Dios, hermanos. Y me dijo, cuando Pablo oraba que Dios le quitara el aguijón de David, y me había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué hermoso texto. Me gusta para una predicación. Va a ser la de hablar. ¿Qué es el hombre sin Dios, hermanos? ¿Qué es el hombre sin Dios? Reconozcamos nuestra condición, hermanos. Salmo 69, 62, 9. ¿Qué es el hombre sin Dios? La gente común y corriente dice: no vale más que una bocanada de viento. ¿Y los poderosos cuánto valen? Y los poderosos como que parecen ser algo: un gobernador, un juez, una presidenta, parecen ser algo. Pero dice la otra parte del texto: si se les pesa juntos, la gente común
y la gente poderosa, si los ponemos en balanza, juntos, dice, ambos son más livianos que un soplo de viento. Dijeron, no, poderoso, no. No, hombre. Decía, ¿qué vamos a comer hoy? Mamá, tortas y rebanadas de aire, porque no hay nada. Diciendo de que, pues, ¿qué vamos a comer? Nada. Pero ese es el hombre, no, esos somos nosotros. Isaías 40:17, nueva Biblias de las Américas. Todas las naciones ante él son como nada. Todas las naciones, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo China, incluyendo Rusia, sí. Todas las naciones ante él son como nada. Menos que nada. E insignificantes son consideradas por él. O sea, no nomás son nada, hermanos. No nomás son nada, porque algo, aquí tengo algo y aquí tengo nada. Y acá, ni siquiera nada. Bueno, ahí dice. O sea, existe la nada. ¿Y existirá lo menos que la nada? Bueno, dice, y las naciones son esas. Esos son delante de Dios. Con todo su poder y con toda su fuerza. El soberbio no llegará muy lejos, hermanos. La exaltación es para el humilde. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Por medio de las pruebas, hermanos, podemos entender que dependemos de Él. Esa es una lección tremenda, hermanos. Un beneficio tremendo que obtenemos cuando somos probados. No quiero la prueba, hermano. No quiero la prueba. Es que si no pasas por la prueba, por el dolor, vamos a saber quién soy yo. Te vas a querer mucho, te vas a ensoberbecer y vas a creer que todas las puedes cuando eres menos que nada. No va a poder crecer. Claro. Termino con este, hermanos, pasaje. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Usted puede leer la historia en Daniel capítulo 4, todo lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Y quién era Nabucodonosor? Era un grande entre los grandes, era un poderoso, él sí nada que ver con nosotros. Fuerte, poderoso, magnánimo en el mundo, conquistador de reinos, fuerte, gran constructor, lleno de oro, de muchos tesoros, poderosísimo, hermanos. Pero Dios lo humilló. Dios dijo, eso pasar una prueba tremenda, 7 años, y lo anduvo a andar como bestia en el campo. Lo humilló, andando vestido con hilos de oro, vestidos con hilos de oro, y comiendo banquetes. Dios lo humilló y lo convirtió como bestia en el campo. Tanto que sus siervos y sus familiares lo vieron allá, hermanos, humillado. Fíjese lo que hizo Nabucodonosor después de que se le pasó esto. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de Dios. ¿Hasta cuándo fue que entendiste, Nabucodonosor? Hasta que levanté mi mirada al cielo, cuando reconocí quién es Dios. Entonces mi razón me fue devuelta. ¿Y qué hiciste, Nabucodonosor? Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué hiciste, Nabucodonosor? Me humillé y reconocí quién es Dios. Bendije al Altísimo. Y todos los habitantes de la tierra, dijo Nabucodonosor, son considerados como nada. Yo sé que yo como todas las naciones soy nada delante de Dios. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo
y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. O que alguien le diga, ¿qué estás haciendo, Dios? No hay quien pueda hacer. No, Señor, no hagas eso. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede detener la mano de Dios? Nadie, hermanos. Eso debe entenderlo el hombre, yo debo entenderlo. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad, vaya su dignidad, estaba por los suelos, y mi grandeza, todo eso volvió a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue en mi vida. Ya era grande Nabucodonosor, pero después de esto que él pasó, tuvo más grandeza de la que ya tenía. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Así va esta enseñanza. Entendemos quiénes somos, hermanos. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿A quién llamó Dios? Lo veíamos al principio. ¿Y qué necesito? ¿A quién necesito? Entender que yo dependo. Y las pruebas, eso me recuerda, eso me hace entender que yo necesito. 5 minutos de